rechazados, que sienten que todo les da pena, que no pueden tocar. Por ejemplo, Momo se sube a nuestro carro, ayer se subió a nuestro carro y iba en el carro y había unas monedas en el carro. Dijo, mira, me regalaron estas monedas. Y yo, ¿quién te regaló esas monedas? Yo me las regalé. Y yo, ¿cómo así? ¿De dónde las sacaste? Estaban aquí en el carro y el carro es de nosotros. Eso se llama ser hijo. Y eso se llama ser hijo. O dice, papi, vámonos en nuestra moto. O llega y ve algo de comida y se lo come. Incluso regala algo y él se siente con la autoridad de decir, venga, yo como porque eso también me pertenece. Tiene un sentido de pertenencia, de que todo también es para él. Pero las personas que sintieron esta ausencia sienten que nada les pueden dar. No merece. No se sienten merecedores, se sienten rechazados, sienten que los van a dejar, tienen un temor a ser rechazados. Entonces, vea, aquí vamos a mirar con detenimiento. La pastora acaba de decir que el que tiene ese espíritu de orfandad, el que ha sido rechazado, el que ha tenido una paternidad ausente en cualquier área, siente que no le pertenece, siente que no tiene derecho. ¿Cuántos acá nos ha pasado? ¿Cierto que sí? Piénselo de esta manera. ¿Nos ha pasado con Dios? La Biblia dice que de mi papá es la tierra y todo lo que en él hay. Entonces, ¿de quién es también la tierra? Ah, pero nosotros decimos, no, pero no. Eso es de él, eso no es mío. Entonces no nos estamos sintiendo hijos. ¿Sí ven? El que tiene espíritu de orfandad no tiene sentido de pertenencia. No siente que le pertenece porque siente que no es digno. ¿Sí? Ahora, también nos indicó la pastora que se sienten rechazados. Y esas personas, al tener esa condición de que no encuentran dónde encajar, no encuentran qué les determina su identidad, porque se sienten desprotegidos desde su cobertura espiritual y paternal, entonces uno les dice cualquier cosa, o ustedes les dicen a los otros cualquier cosa. Mira que puedes mejorar en cualquier situación que a ustedes se le venga a la cabeza. ¿Cómo reacciona una persona de esas? Pues fácilmente se enoja, se pone de mal humor, dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque está a la defensiva, porque no se siente confiado de quién es, no se siente entendido de lo que el Padre representa en él, de la identidad que tiene. Entonces se siente inseguro. Son personas que se ofenden con facilidad, son personas que sienten que todo el mundo está en contra de ellos, porque no sienten que tienen un lugar, una identidad. Y también son personas que les cuesta someterse a una autoridad. Una persona que no ha crecido con una paternidad cercana, les cuesta someterse a una autoridad. Y más cuando se trata de una autoridad espiritual, ¿sí? Porque de alguna manera, consciente o inconscientemente, rechazan a un padre, porque si les cuesta amar a un padre que ven, es más difícil que amen a un padre que no ven con sus ojos. Entonces, les cuesta someterse, les cuesta estar acostumbrados a tomar decisiones y el carácter como ellos mismos, a dejarse llevar. Son personas que desconfían, que son desconfiadas, porque como se sienten desprotegidas, como se sienten que, ¿será que sí, será que no? Desconfían de todo el mundo. Y no saben cómo tomar una instrucción, no saben cómo tomar un consejo, no saben cómo tomar una corrección. Todo el tiempo están desconfiando, porque nunca estuvo sobre ellos la cobertura, la paternidad, el cuidado. Ese amor de padre que cuida sin esperar nada a cambio. Entonces la persona que no ha recibido eso y recibe un consejo paternal, un consejo, una instrucción, dice, ¿por qué me dice eso? ¿Será que quiere sacar ventaja? Está desconfiando, porque hay algún área de su vida que quizás no tuvo esa cobertura y esa seguridad que brinda el Padre.
Adicional a eso, como lo decíamos, no necesariamente es que crezcamos sin nuestro papá, sino que puede haber ese papá que está ahí con nosotros, pero que es apartado, o sea, que solo aparece en los momentos. Yo no sé si a ustedes les tocaba que la mamá dijera, oiga, no, ya estoy cansada de corregir a mi hijo, a mi hija y no se comporta, vaya usted, y solo llegaba porque le hacía caso a la mamá, a la esposa, y iba y le daba. Ya no aburra más a su mamá, pero realmente no estaba ahí, no estaba, o sea, no había nada más que una corrección. También son personas que crecen con un modelo de familia desviado y que empiezan a tener luchas, tienen problemas con su propia familia, no tienen una facilidad de comunicarse entre familia porque no fueron guiados. ¿Por qué estamos mirando estas características? Porque vamos a mirar si nosotros en algún área de nuestra vida sufrimos esa desprotección, sufrimos esa falta de cobertura. Y lo más seguro es que sí, porque no hay ningún padre perfecto. Puede que su papá estuvo ahí para lo económico, pero quizás en lo emocional usted se sintió solo. Quizás su papá estuvo en lo económico y en lo emocional, pero en lo espiritual le tocó solo. Entonces estamos viendo estas características no para juzgarlo, sino para decir, oiga, sí, quizás yo tengo ese espíritu de orfandad en algún área de mi vida. Quizás tengo esa inseguridad, ese rechazo, tengo esas condiciones, estas características en esta área, para que nos evaluemos. Pero vean que la pastora dijo algo muy importante y es que tiene muchos problemas con su propia familia, precisamente porque no sabe cuál es su lugar, no sabe cuál es su condición, no sabe cuál es su identidad, y eso produce que discuta, que pelee con sus hermanos. ¿Por qué? Porque quiere sobresalir con el padre. No, yo merezco. ¿Por qué le dio a él una dona y a mí no? ¿Por qué le tocó el pelo y a mí no? Entonces empieza porque nos estamos sintiendo desprotegidos. Y eso no puede pasar. Nosotros somos familia. Aquí todos los que hemos aceptado a Jesús tenemos un padre en común y unos hermanos. Entonces debemos tener clara nuestra identidad, nuestra posición en Jesús, para no empezar a tener conflictos con nuestra familia de Jesús y con nuestra familia interna, nuestro núcleo familiar. Miremos tan importante que es que nosotros crezcamos con un padre presente. ¿Qué es tan importante? Aquí que hay hombres, que seamos o que sean padres realmente presentes, padres que guían, padres sabios, padres que escuchan la voz de Dios y saben guiar. ¿Por qué? Porque es que el espíritu de orfandad pasa de generación en generación. Es decir, si yo crezco con una ausencia, le voy a transmitir a mi hijo esa ausencia y voy a hacer que sea repetitivo. Entonces es ahí donde dice que nosotros, cuando somos hijos de Dios y somos hechos nuevas criaturas, le decimos: Padre, tú ahora eres mi papá y ahora ya no tengo solo esta sangre que corre acá por parte de mis padres terrenales, sino de ti. Ahora está tu sangre en mí. Ayúdame a ser ese padre espiritual, ese padre que sabe impartir, ese padre biológico que sabe guiar a mi hijo, a mi hija. Ayúdame a ser diferente y no ser emocional, porque nuestros padres, desde su ignorancia al ser papás y hacerlo, porque yo no sé si a ustedes les dieron un manual de padres, pero a nosotros no nos lo dieron nunca. Yo trataba de repetir cosas que hacía mi mami, pero no tengo recuerdos de cuando yo era bebé, entonces pues me tocaba improvisar, ¿sí? Y con mi hijo me toca improvisar, ¿sí? Y yo creo que ninguno puede decir, yo crecí sabiendo ser papá. Al contrario, siempre vamos a tener que aprender algo nuevo. Porque aunque ya tengan un hijo, el otro hijo no les va a salir igual. O sea, no va a tener el carácter ni el comportamiento, nada igual. Cada vez vamos a aprender algo nuevo. Y no podemos decir, yo me las sé todas. No. El único que se las sabe todas es el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno. Entonces, es ahí donde vamos a mirar. Es importante que sepamos
lo que dice Mateo, porque hasta aquí solamente les hemos dado características y no hemos hablado de Biblia. Y aquí vamos a hablar es de Biblia, de la palabra de Dios. Veamos Mateo capítulo 3, verso 16 y 17. Mateo capítulo 3, verso 16 y 17. Entonces vamos a leer. Dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo. Vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. 17. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Si nosotros nos damos cuenta, vino primero ese bautizo, vino esa llenura sobre la vida del Señor Jesucristo, vino esa identidad de padre e hijo, hijo de mi padre, y él escuchó la voz de su papá que decía, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado del cual yo tengo complacencia. ¿Y qué pasó inmediatamente? Para los que han leído esto y lo han estudiado, nosotros ya lo hemos enseñado varias veces, inmediatamente pasó eso. Dice que el Espíritu Santo permitió que fuera llevado al desierto y Satanás lo tentara. Es decir, primero le dio esa identidad para que hubiera cobertura, para que recordara que era su hijo, que se sentía complacido, que aunque hubiera una prueba, ahí estaba su papá defendiéndolo, cuidándolo, protegiéndolo, y que él mantuviera la mirada en el Padre, más no en lo que estaba pasando. Y es ahí donde nosotros como hijos debemos saber que cuando nuestro Padre dice, tranquilo, aquí está mi hija, mi hijo amado, del cual yo me siento complacido, nosotros decimos, bueno, no importa la prueba que yo estoy viendo, no importa que Satanás me esté molestando, no importa que esté pasando esto en mi trabajo, no importa, porque hay personas que se dejan usar de una manera pero tan fácil de Satanás para robarle a uno la paz. Entonces uno, en cambio de decir, no, me está robando la paz, y dejársela robar, uno dice, tranquilo, yo ya soy hijo de mi padre y mi padre me defiende, porque si él está conmigo, ¿quién contra mí? No me importa, peleen solos. Y ya ahí tengo una identidad de hija. Yo no sé si ustedes son conscientes de lo que estamos hablando, de lo que nos está mostrando la palabra. Pero una vez la voz del Padre, la voz de Dios, afirmó que Jesús era su hijo y que le daba placer, ahí cimentó la identidad y empezó el propósito de Jesús. Solo hasta que se cimentó, se afirmó la identidad, empezó la ejecución del propósito. Hay muchos de nosotros allá afuera, aquí adentro, que no hemos empezado el cumplimiento de nuestro propósito, porque no hemos escuchado la voz de Dios diciéndonos, ustedes son mis hijos y los creé para esto. Y yo vengo de parte de Dios a decirle, ahí está Dios, un Padre, dice que Él es el Padre eterno, y que la única manera de hacernos hijos es aceptar a Jesús. Pero no es solo, no es decir, Señor Jesús, te acepto como mi Señor. No, es entender que ahora hago parte de la familia de Dios, porque solo el Padre puede dar identidad, solo el Padre puede dar propósito y afirmar en nosotros destino. Miremos Mateo 4, del 3 al 11. Mateo 4, del 3 al 11. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Hasta el 11 todo? Listo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces lo dejó
y aquí vinieron ángeles que le servían. Hay algo importante aquí. Debemos tener en el radar. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta que le hizo Satanás a Jesús. Si eres hijo de Dios, le estaba queriendo quitar su identidad. Su identidad. Si usted es verdad es cristiano, ¿por qué hizo eso? No, es que yo soy cristiano. Y estoy en el camino a la santificación. Pero yo sé quién soy. Y Satanás dijo eso. Si eres hijo de Dios, entonces haz esto. Y Jesús podía decir, si vea que yo soy el hijo de Dios, yo puedo convertir estas piedras en pan. Además que tenía hambre, habían pasado 40 días que no había comido. Tenía hambre. Pero él tenía claro su identidad. Habla. Él tenía claro su identidad. Él no dudó, él no dijo, yo tengo que demostrar que soy hijo. ¿Será que Juan José tiene que demostrar que es hijo de nosotros? A él no, le da igual si le creen o no, porque él sabe que es hijo. ¿Cierto? Así es. Además que siempre va a haber, como dice el pastor, siempre va a haber esa voz extraña que va a querer traernos dudas. Siempre. Porque Satanás viene a robarte la identidad. Siempre va a querer robarte una identidad, siempre va a querer quitarte. Él es el padre de la mentira, el papá de la mentira. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? En cambio de, ay, sí, ¿será que sí? ¿Será que sí? Definitivamente. Y empieza a cantar, porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado, ¿cierto? Y entonces nos empezamos a sentir solos. Y entonces viene el esposo a decirle, ay, mi princesa, no, déjame porque yo estoy solita. Y lo corro. Y empiezo a rechazar a todo el mundo. No soy merecedor. No, yo no. Y empieza a venir el espíritu de orfandad sobre mi vida. Entonces es ahí donde yo empiezo a decir, no, todo el mundo me rechaza, nadie me quiere, todos me odian, no. ¿Cierto? Empezamos así. Porque eso es lo que siembra Satanás en nuestra cabeza. Eso es lo que nos dice, ustedes no merecen nada. Dios está ya tan lejos, ustedes no se lo merecen. Dios los apartó. Acuérdese, es que usted es una pecadora, es que usted es... Y entonces empiezan a lanzar la piedra. Y ahí es cuando viene el Señor Jesucristo, todo hermoso en su escena, escribiendo en la arena y diciendo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y él sigue escribiendo porque él dice, yo no le voy a lanzar la piedra, yo quiero tenerlo aquí. Quiero acercarme porque yo lo amo, porque yo necesito que esta persona se levante. Y es ahí donde esa mujer dijo, yo no te suelto, yo me pego, yo quiero estar contigo porque tú sí me amas, porque tú no abandonas. Y es ahí donde empezamos a conocer que Dios es un Dios que ama, que Dios es un Dios que protege, que Dios es un Dios que cuida, que es un Padre que no abandona, que es un Padre eterno. Entonces, ¿se acuerdan las características que vimos? De seguro alguno se identificó con ellas, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? ¿Nos vamos a quedar en eso? ¿O vamos a hacer lo que dice? Él es mi Padre. Tengo una nueva identidad, ¿cierto? Y dice que Él siempre viene a desviar tu propósito. ¿Quién? ¿El Padre? Yo no conozco el primer papá que dice, usted quiero que sea habitante de calle. Yo no conozco el primero. Pero sí conozco otras voces extrañas que le dicen, pruebe esto. ¿Cierto? Y vean, Dios es verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Entonces el Padre, como es el dador, como es el proveedor, como es el creador, infunde en nosotros verdad. Así que todo lo que usted reciba de parte de Dios es verdad. ¿Y sabe qué va a hacer el enemigo? Decirle todo lo contrario. Usted es un llamado. Y el enemigo dice, ¿usted es llamado? ¿De verdad? ¿Así? Usted tiene que ser un gran empresario. Yo, si ando en la ruina, ¿me hago entender?
siempre el enemigo va a querer desviar tu propósito. Y así lo vimos con Jesús, ¿no? Jesús inició su ministerio con el bautizo. Se fue al desierto. ¿Y qué fue lo primero que hizo el enemigo? Querer quitarle su identidad para desviar su propósito. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener clara la paternidad de Dios, la identidad y el propósito de Dios para caminar hacia nuestro propósito. ¿Qué circunstancias de la vida utiliza el enemigo para quitarnos nuestro propósito? Para desviarnos. Ahí tenemos que anclarnos en la roca que es Cristo, que nos hizo hermanos, nos hizo hijos. Y es ahí donde, yo no sé si ustedes se han visto la película de Narnia. A mí esta película, hay muchas cosas que me llaman la atención, y es que si ustedes ven, estos 3 niños llegan huérfanos, y es como en nuestra vida cuando estamos separados de Dios, huérfanos, que es lo que mencionamos de todos estos defectos de huérfandad. Pero cuando les dicen, no, es que acá está el rey y la reina, y empieza a ver cómo ese reinado, es que a ti te corresponde esto, y que el león toma ese lugar que a ellos les tocaba. Así, tal cual es nuestro Señor. Él dice, sí, es verdad, ustedes por su manera que vivieron no merecen nada, pero tranquilos, yo voy a pagar ese precio, yo voy a entregar, yo voy a morir, yo me voy a sacrificar, yo voy a darlo todo. Y se entregó en sacrificio total para que nosotros pudiéramos decir, me voy a encontrar con un Padre celestial, con un Padre bueno. Y es ahí donde decimos, papá, eres el rey. Y él dice que él es rey de reyes. Es decir, que nosotros, los padres pueden ser reyes, sacerdotes, Señor de señores. Entonces, ahí ya ustedes deben dejar de, no, es que en lo personal, yo era de las personas que decía, no hay plata. Pero entonces, bueno, no hay plata, ¿por qué? No porque no haya plata, sino porque me la gasté, ¿cierto? Por decisiones mías. Entonces, ¿cuál es la forma? Nuestro lenguaje debe ser asertivo, porque nosotros ya no tenemos una mente del mundo, sino una mente de Cristo. Entonces yo soy una reina, me merezco todo, pero no con altivez, sino porque Dios pagó un precio. Y como pagó ese precio, yo soy su hija, y Él me defiende, y Él me da. Pero entonces no voy a ser una hija malcriada, ¿sí? Porque Dios, si es un padre perfecto, entonces Él no malcría, y Él dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. Cuando sean chiquitos, denle en varita. Entonces, ¿Él cómo nos va a formar? Con varita. No crean que, ay, no, llegué a la iglesia, ay, todo es color de rosa. No, va a haber corrección, va a haber varita de parte de Dios. Nos va a formar, nos va a pasar por fuego, va a alimentar nuestro corazón, va a empezar a que nosotros crezcamos en sabiduría, que caminemos. Porque muchos llegan queriendo y creyendo que llegar ante Dios es que ya se le solucionó la vida. Pero un papá que ama es un papá que corrige. Si yo amo, cuido. Porque yo no le voy a decir, ay, mi hijo se va a caer, mi amor, dejémoslo, que se mate. Dejémoslo. Y entonces es ahí donde uno escucha afuera en el mundo que dicen, dejémoslo ser y que ellos decidan qué ser. No, porque yo amo, yo cuido. Mi amor, yo sé que tú te mereces cosas buenas, y para merecerte cosas buenas tienes que actuar de una manera, tienes que formarte así. Los papás estorban el pecado. Estorban el pecado. Y en Romanos 1, en el verso 30, dice que los que se complacen en esas conductas pecaminosas también son como que pecan. Y ayer lo miramos en el ayuno. Complacerse no es aplaudírselo, sino también quedarse callado. Eso es complacerse y ser culpable también. Pero entonces, pensemos algo. Usted va a hacer un análisis
Si usted es hijo, usted va a analizar a sus papás. Si usted es papá, usted va a analizar si usted ha sido ausente. Ya sabemos en qué áreas, ¿no? Espiritual, emocional, a las necesidades naturales. Porque el ser humano tiene necesidades en cuerpo, alma y espíritu. Y de seguro que por más presente que usted estuvo, quizás faltó comunicación y usted esperaba que su papá le diera un consejo o incluso usted esperaba que su papá lo regañara y nunca lo regañó. Y usted siente ahí una ausencia. Entonces usted va a pensar eso, pero no con el ánimo de juzgar, sino lo va a traer a memoria y va a pensar, oiga, yo la he embarrado en esto. Oiga, mi papá la embarró en esto. Lo estamos trayendo a conciencia para perdón. Para que usted diga, yo entiendo que fue en tu humanidad, porque todos los papás hacen el mejor esfuerzo. Nadie se equivoca con dolo. Nadie se equivoca con la intención de equivocarse. No. Tiene el principio de buena fe. Muchas veces con buenas intenciones hacemos cosas malas. Con buenas intenciones para que el niño esté feliz, lo dejamos comer un dulce a las 9 de la noche. Le estamos haciendo un daño. Con buenas intenciones para que se sienta contento. Pero entonces vamos a pensar y vamos a analizar ¿por qué tenemos que perdonar o por qué tenemos que pedir perdón? Y vamos a soltarlo. Y vamos a reflexionar. Y vamos a aprovechar esta fecha comercial para reconciliarnos con nuestros padres, para reconciliarnos con nuestros hijos, porque la Biblia dice que en los postreros días yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Miren que esto que dice el pastor es muy importante, porque dice que los jueces más grandes de uno son los hijos. Pero también dice la palabra de Dios que con la vara que juzguemos seremos juzgados. Y si yo me pongo a juzgar a mis papás, ¿quién me va a juzgar a mí? En medio de mi maternidad y paternidad, en medio de nosotros aprender a ser papás, yo hay cosas que hago que para mí lo estoy haciendo bien y mi esposo es quien me ve y dice, amor, creo que se te fue la mano. Literal. Y entonces uno se mete a la habitación, pero es que, entonces corrígelo tú. O al revés. Pero cuando estoy solo, pues yo creo estar haciendo las cosas bien. Sí, porque Dios dice que no son sacerdotes, pero haz una ayuda idónea. Porque es necesario. Uno como mamá, por más que yo a Juanjo, creo que soy dura con Juanjo, pero a veces mi esposo es más madre que mi sí, es más madre que estoy reflexionando. Más madre que padre. Porque mi esposo, Juanjo llora y mi esposo me mira y hace una carita de enamoramiento que yo digo, ni siquiera conmigo cuando llegué de vestida de blanco. Pero ese es un comentario para toda la vida. Pero entonces mi esposo se derrite con Juanjo, no se lo demuestra, pero él se voltea y hace esa cara de punque y de enamoramiento. Y yo trato de ser dura con él para guiarlo, porque dice la palabra de Dios que nosotras somos quienes los formamos desde chiquitos, los levantamos. Pero el hombre también tiene un trabajo para hacer, porque los forma como sacerdotes, los forma, nosotras les enseñamos a hacer el trabajo emocional y por eso tenemos que estar sanas emocionalmente.
Porque si yo estoy dañada emocionalmente, ¿qué le voy a impartir a mis hijos? Lo dan. Lo daño. Por eso es que a nosotros nos encanta que antes de que se casen hagan el curso prematrimonial para que lo hagan a conciencia y no, ay, no, ya tengo, a nosotros nos gusta así, lo hicimos así, sin fecha de matrimonio. ¿Por qué? Porque yo prefiero hacerlo a conciencia y decir, sabe que este no es el hombre que yo me merezco. O decir, definitivamente me merece. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, yo no hago un curso prematrimonial para, ay, no, tengo que hacerlo porque si no los pastores no me casan. No, yo hago un curso prematrimonial para trabajar en mi relación y decir, bueno, ya sabemos cómo actuar, ya sé que a mí me toca lavar el piso y a ti te toca lavar la ropa, pero ya, lo cuadramos. Vamos a trabajar como equipo porque yo voy a hacer esa ayuda idónea, pero también necesito que seas un sacerdote. Un cabeza, no un cabezón. Un guiado por Dios, no guiado por un hombre y por sus emociones. Necesito estar sana primero para poderte llenar y después que entre los dos llenemos a otra persona. Necesito que tú estés sano para que no me quites mi llenura, sino que seamos un complemento. Entonces, primero se llena uno antes que el otro, porque todos venimos, como les dije, el espíritu de orfandad viene de trascendencia. Si ustedes miran cómo fueron criados nuestros padres, duro. Yo creo que a ninguno de nuestros papás les tocó, o bueno, no sé si alguno acá ha crecido con cana, como dice, cuna de oro desde generación tras generación, que siempre tuvieron niñera, pero mis papás en lo personal les tocó duro. Yo quiero que ustedes piensen lo trascendental que es la paternidad, la figura del padre. Es tan trascendental que en la inmensa sabiduría de Dios se presentó a nosotros como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si ven lo importante que es la posición paternal, y si lo miramos ahora en la perversión que tenemos, que perversión es la piratería del diseño original. Esa es la perversión. ¿Se acuerdan las tres palabras? Versión, perversión, y cuando llegamos otra vez a Jesús y al reino de los cielos, conversión. Entonces, si miramos la sociedad, ¿en dónde está la figura paternal? ¿Cuántos aquí han dicho, este es el mes del Día del Padre? Yo no sabía. O cuando dicen, para las mamás, todo, y se lo merecen. También son importantes. Pero para los papás, muchas veces pasa ahí la bolita en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo se ha encargado de quitar esa posición sacerdotal. Porque es importante para nuestras emociones, es importante para nuestra espiritualidad. Y miren cómo en esta sociedad se ha dañado tanto el modelo de familia, porque han hecho las mujeres que empoderadas, ¿sí? Y entonces crecen esas mujeres, yo no necesito un hombre, yo ya facturo, ¿sí? Pero Dios dice, se necesita porque Él es la cabeza. Es el diseño. Es el diseño de Dios. Entonces yo no sé acá cuántas mujeres estén solteras, pero hay que orar por un hombre que llegue y que sea cabeza. Y hay que tener en cuenta que el otro no nos llena, el otro no nos completa, nos complementa, es diferente. Estamos completos en Cristo porque tenemos identidad, propósito y destino. Y cuando nos juntamos, nos complementamos y hacemos sinergia. ¿Sí? Entonces, muchas personas dirán, ay no, pero entonces el papá es muy difícil. Sí, es difícil, pero tenemos una referencia, Dios Padre. Tenemos una referencia para saber cómo ser padres. Yo quiero que ustedes cierren en estos momentos los ojos. Si ustedes no han reconocido a Dios como su Padre, es el momento. Si el enemigo ha venido a ustedes a robarle una identidad de hijos, es el momento que también. Díganle, Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios,
Hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento por comportarme como una mujer, un hombre huérfano. Señor, hoy queremos, Señor, ser llamados hijos tuyos y actuar como tus hijos. Señor, a partir de ahora no me voy a dejar robar mi identidad de hija, mi identidad de hijo, Señor. Te recibo como mi papá, como mi Señor, como mi Salvador. Te amo, papá. Miren, para los que hicieron esta oración, lo que Dios dice. Miremos rápidamente Juan 14, del 1 al 14. Juan capítulo 14, del 1 al 14, lo voy a leer rápido. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conoces, también a mi Padre conocerás. Y desde ahora le conoces y le has visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo no sé si a ustedes no les habla esto, y no nos queremos ir sin dejarles algo que nuestro Padre nos da como hijos, ¿sí? Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra actitud de sentir que no somos merecedores. El enemigo siempre va a sembrar en tu corazón eso de no merecer. Pero Dios viene a decirte: si lo mereces, porque eres mi hijo, porque eres una reina y un rey. Si mereces, porque a veces nos cuesta orarle y sentimos que no somos dignos de Dios. Entonces Él dice: ¿sabes por qué eres digno? Porque el Señor, mi Hijo amado, pagó un precio por ti. Y fue un precio grande. Entonces, por mi Hijo, te mereces todo. Y entonces dice, vienen unas características importantes de ese Padre. Y es que ese Padre nos va a disciplinar. Y lo vamos a ver. Búsquenlo en su casa. Los que toman nota, anoten. De verdad, anoten, porque en su casa, cuando el enemigo venga a atacarlos, es cuando ustedes dicen: venga, ¿qué es lo que dice la palabra? Y lo buscan. Entonces dice que el Padre disciplina, y está en Proverbios 3, del 11 y 12. 11 y 12, perdón. Así que debemos amar la disciplina que viene del Padre y de los padres. Dice que un padre provee, y provee todas las necesidades. No estamos hablando solamente de economía, eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6, verso 26. Hay muchas citas, pero estamos dando unas para que lo busquen. Este padre es diferente a cualquier padre acá. Es diferente. Y por ser diferente lo vamos a ver en 1 Juan 2:15. Él no te va a soltar, no te va a abandonar. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, nos dice la palabra de Dios. Tu Padre no te va a abandonar, y Él va a cuidar de ti cuando más lo necesites.
El Padre de los cielos es un Padre que adopta, que no hace distinción de personas. Él adopta y tiene muchos hijos. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, verso 12. Da identidad, Juan 14, 23. Podemos ver que el verdadero Padre, el Padre de los cielos, no abandona. No abandona. Lo podemos ver en Salmos 94, 14, Primera de Samuel 12, 22. Que tu Padre te va a defender. Yo no sé qué lucha tengas, yo no sé qué situación tengas, pero Él te va a defender. Él va a cuidar de ti, y esto lo dice Josué 1:5 y Deuteronomio 31:6. Él va delante tuyo. No olvides y no dejes que nadie te quite esa identidad y que Él te va a defender. Muchas veces Juanjo me dice, papi, estoy cansado. ¿Y qué hace uno de papá? Pues le da descanso. Y eso es lo que hace nuestro Padre. Así que cuando usted está cansado, usted tiene que ir a la presencia del Padre, porque el Padre da descanso. Eso lo vemos en Mateo 11, 28. También nos da una herencia. Él promete que seremos herederos en Santiago 1:12. Y no es una herencia que se acabe, es una herencia eterna. Incorruptible. El Padre nos trae paz porque Él tiene el control. Aunque todo nuestro entorno esté patas arriba, lleno de conflictos, el Padre nos dice, tranquilo hijo, yo tengo todo el control. Y nos trae paz. Filipenses 4, 6 y 7. Y aunque suene redundante, es algo que vamos a empezar a trabajar, y es que tu Padre Celestial te acompaña. No te deja solo. Entonces, a partir de ahora, van a tener Apocalipsis 3:20 en su radar. Y cada vez que ustedes se sientan solos, van a decir Apocalipsis 3:20. ¿Lo ponemos, por favor? La puerta y ya. Él dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está atento. De verdad, Él está atento a ti. Si te estás sintiendo solo, es porque no le has abierto la puerta a Dios. Si te estás sintiendo solo, es porque no has decidido estar pegado a Dios, porque Él está ahí. Él no quiere que tú seas una creación más de esta tierra. Él quiere tenerte como su hijo amado, como su hija amada. Él quiere sanar ese corazón herido. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente no vaya a levantar la mano por quedar bien? Usted solo mire para acá. ¿Creen que son hijos de Dios? Levante la mano. Y ahora yo quiero preguntarles, ¿nos estamos comportando como hijos? ¿Estamos replicando al Padre, modelando al Padre? No me respondan, tranquilos. Tenemos que modelar al Padre. Cuando ven a Juanjo dicen, es una fotocopia suya, es tan lindo. Yo digo, si supieran que me están diciendo lindo a mí. Dicen, es tan lindo y es igual al papá. ¿Será que cuando nos ven a nosotros, ven a nuestro papá? O dicen, ¿ese es cristiano? ¡Ja! Ojo, porque también van a haber muchos que juzguen aún y cuando, o sea, hagan las cosas bien o hagan las cosas mal, siempre va a haber alguien que se levante, siempre, ¿sí? Porque la forma en la que Satanás le gusta actuar, por eso nosotros estamos llamados a amar, no a juzgar. Y segundo, quiero que ustedes por un momento analicen si sus papás los han lastimado, los han herido, los han dañado. Si ustedes como papás han lastimado, han sido estos papás que han dejado hijos huérfanos, si han generado un espíritu de orfandad o si de pronto tienen ese espíritu de orfandad. Miren, yo les voy a decir una cosa.
En nosotros está si seguimos juzgando a nuestros padres o si les enseñamos a ser padres. Como hijos enseñamos a nuestros padres y los padres aprenden, porque nuestro carácter, temperamento puede ayudar a que al papá le sea más fácil o más difícil. Si tienen a su papá ahí, abrácenlo, pídanle perdón, porque yo sé que como hijos nos hemos comportado mal. Si no lo tienen acá, lleguen a su casa y pídanle perdón, porque estoy segura que intentaron hacer lo mejor que pudieron. Hoy es el momento para que tú te vuelvas a enamorar a tu papá, porque ¿qué nos sirve a nosotros llamarnos cristianos si no mostramos el amor a nuestros padres o a nuestros hijos? Ya no más ese espíritu de orfandad, ese espíritu de temor, ese espíritu de falta de identidad. Hoy, a la luz de la palabra, venimos de parte de Dios a decirles: tenemos libre acceso al trono de la gracia. Tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos al Padre y decimos: Abba, papito. Renuncia a ese espíritu de orfandad. Empiece a sentirse que usted es hijo, que usted es parte de la familia de Dios. Y actúe y camine de acuerdo a su llamado, a su propósito. Dígalo. Ahorita vamos a orar y usted va a decir: yo renuncio a ese espíritu de orfandad y voy a ser tu hijo. Y tú vas a hablar a mi oído y vas a decir: tú eres mi hijo, el que me da placer. Eres mi hijo, mi hija amada, que me da placer. Es el tiempo que cierren sus ojos. Vuelvo y les digo, si quieren acercarse ante su papá terrenal, su mamá, abrazarlos, háganlo. Aquí estamos, Si Señor. tienen ahorita un tiempo con sus hijos, también como padres debemos pedir perdón. Porque muchas veces actuamos de la forma incorrecta. Muchas veces hemos actuado en nuestra propia humanidad. Padre Celestial, en un día como hoy, Señor, reconocemos que solo tú eres el único Padre perfecto, el único Padre bueno, el único Padre ejemplar que no tiene mancha. Perdónanos, Señor, por ser hijos desagradecidos. Perdónanos por ser hijos que solo critican, que solo se quejan. Perdónanos por ser hijos malagradecidos, Señor. Papá, yo te pido, Señor, que tú crees en cada uno, Señor, esa identidad de hijo, Señor. Papá, yo te pido, Señor, que crees relaciones estables contigo, Señor. Que toda mentira que ha venido de Satanás se haga anulada en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Hoy oro, Señor, para que crezcan acá hijos e hijas tuyos, Señor. Hoy oro, Señor amado, para que te reconozcan como el Padre bueno, como el Padre eterno, Señor. Hoy oro, Señor, para que toda mentira del enemigo, Señor, sea quitada, Señor. Para que venga, Señor, esa identidad tuya, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que los llenes de ti, de tu gracia, de tu amor, Señor. Hoy yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú llenes cada vida, Señor. Padre, mira aquel, Señor, que su papá no está, que su papá terrenal no está, Señor. Hoy yo te pido, Señor amado, que crees en ellos, Señor, una identidad de hijo, Señor, sano, Señor.
Padre, yo te pido, Dios de Israel, que tú llenes, Señor amado, sus corazones de amor, Señor, de misericordia, Señor. Haznos hijos e hijas, Señor, que aman a sus padres. Haznos hijos e hijas que honran a sus padres, Señor. Padre, tu palabra dice que honremos a padre y a madre para que nos vaya bien y seamos de larga vida, Señor. Y hoy yo te pido que podamos ser así, Señor. Que llenes hijos, Señor amado, de misericordia, Señor.